Poco se conoce de los parlamentos regionales y en América Latina hay varios parlamentos. Venezuela era miembro del Parlamento andino hasta que el presidente Chávez nos sacó de lo que era el mecanismo de integración andina. Ahora estamos en el Mercosur y existe el Parlasur. Por cierto, era por elección directa, como debía hacerse la elección, como lo hacen otros países, pero el gobierno, cuando tenía mayoría en el Parlamento Nacional, fue directamente. Y en este grupo de diputados ha cambiado la relación de fuerza porque la oposición es mayoritaria. Por eso invitamos a Rafael Veloz, primero para preguntarle qué es el Parlasur, cómo funciona. El Parlasur es la institución que sirve para establecer las bases de programa legislativa de control del gobierno del Mercosur, que viene siendo la integración de los países Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y está en fase de inclusión Bolivia. Es la integración en materia arancelaria, en materia de bienes y en materia de servicios. Y el Parlasur entonces divide 10 grandes temas, entre los cuales este servidor está como vicepresidente de la Comisión de Agroalimentaria, Energía e Infraestructura, en el cual la semana pasada tuvimos una importante actividad, no solo desde el punto de vista de un foro, escuchar a los especialistas, las universidades, los organismos internacionales en materia de energía agroalimentaria, sino que pudimos realizar fuera de la sede del Parlasur una audiencia pública, vale decir que cualquier interesado, organizaciones en materia agroalimentaria podía asistir y así lo hicieron el jueves pasado en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está compuesto el Parlasur? ¿Cuántos representantes tiene cada país? Eso está ponderado, los parlamentarios de cada país, así sea un país pequeño o chico, como Paraguay, Uruguay, tienen 17, 18 parlamentarios y se pondera en razón a la población, de tal forma que Brasil tiene un número importante, Argentina, después venimos los venezolanos, sin ¿Cuántos? embargo, nosotros somos 23 parlamentarios, entre los cuales 17 somos de la Mesa de la Unidad Democrática y 6 son del bloque de la patria. Ahora, todo eso es ponderado porque si dejamos pues que Brasil o Argentina imponga y establezca una especie de dictadura de las mayorías, evidentemente no podemos nosotros avanzar. Por ello, pues que el Parlamento del Mercosur y también el Mercosur tengan algunas decisiones que tienen que ser por el acuerdo por las 2/3 partes. Desde el punto de vista de la representación, ¿cuántas fuerzas políticas hay allí presentes? En cada país depende de las organizaciones políticas que hagan vida, pero ciertamente ha habido un cambio drástico a partir del año pasado, donde había un grupo de parlamentarios que perseguía un fin político, la imposición de una ideología, el socialismo del siglo XXI. Eso progresivamente se fue deshaciendo por las fuerzas de las circunstancias y porque el pueblo está despertando en todos estos países y Venezuela fue ejemplo significativo el 6 de diciembre, donde 2/3 partes de la población apostó a favor de un sistema distinto que esté vinculado a los derechos humanos y a los servicios que necesita el ciudadano. Y ahora entonces conformamos una bancada amplia, todos los parlamentarios que estamos cercanos a que los parlamentos tienen que servir al ciudadano, a que sea un sistema de integración, de arancel, que sean puentes para los productores del campo, cosa que hicimos la semana pasada. En fin, trasladar entonces para la reducción de la pobreza, que es el fin primordial que establece la Carta Democrática Interamericana, trasladar para la defensa de los derechos humanos y en ese sentido que nosotros nos encontramos. La elección próxima, ¿cuándo es en otros países para ese parlamento? Em, Cada año hay una rotación de acuerdo al alfabético. Actualmente está como presidente del Parlasur el diputado Iania, que es argentino, y en Venezuela dentro de 5 años habrá nuevas elecciones para el Parlasur. Eso depende de cada país. A nivel de género, ¿cómo está repartida la proporción? Mira, hay una buena representación de las mujeres. Por cierto que la comisión nuestra la preside la senadora Mirta Palacios, una senadora paraguaya, en la cual la ha impulsado de manera importante el trabajo en materia agroalimentaria, de energía e infraestructura.
Ahí está la situación más o menos paritaria, aunque hemos puesto nosotros énfasis en las distintas sesiones que realizamos todos los meses de la necesidad, pues, no solo de que la mujer participe y haya un equilibrio adecuado como diputado, sino que las comisiones de trabajo tienen que tener el mismo sentido, ¿no? ¿Bolivia Equilibrio. ya se ha incorporado? Todavía no. No está incorporado con voz y voto, pero sí tiene una participación en nuestras comisiones. Hay Diputados ya están ya participando. están participando con derecho a voz en las distintas comisiones y en la asamblea que realizamos todos los meses. El próximo 12 vamos a tener la sesión ordinaria del Mercosur en Montevideo, que sucede en natural, y los próximos meses se van a incorporar los parlamentarios bolivianos. ¿Cómo queda esta situación de la presidencia del Mercosur, que es de lo ejecutivo, pero ustedes como parlamentarios tienen que decir algo, porque le tocaba a Venezuela en orden alfabético, Paraguay se opone y en principio Brasil, Uruguay entregó eso o dejó eso en el aire, no hay una presidencia pro tempore realmente establecida? ¿Qué piensa el Parlamento latinoamericano y sobre todo el Parlamento del Parlasur? Hay reglas formales en las cuales se establece ciertamente una rotación en la presidencia del Mercosur cada 6 meses, pero hay problemas de fondo, que es que cuando los poderes públicos en determinado estado no defienden los derechos humanos o son utilizados como medio para bloqueo de los derechos fundamentales ciudadanos, hay una exhortación que hizo el presidente argentino el día de ayer, que se une a la exhortación del Vaticano, que es que permita que el pueblo se exprese. Y cuando entonces vemos de que tenemos una crisis humanitaria y que alcanza también el alimento del venezolano, una de las expresiones que se dio en la actividad que tuvimos en Caracas la semana pasada con todos ellos, fue una crisis en ese sentido, porque ellos ven los números, ahí se detalló cuál es la gravedad en la cual nosotros nos encontramos. Solo 25% de la población venezolana puede comer 3 veces al día. Eso significa que ya ha llegado el 80% de la pobreza en nuestro país. La poca clase media que había en Venezuela ahora también es pobre. Entonces, un país que está en esa severa circunstancia de crisis, lo que va a llevar a Mercosur es también a la crisis, de tal forma que lo que se está viendo ahí es el fondo de la situación. Y Venezuela, para concluir, Julio César tiene 4 años que se comprometió a cumplir una serie de exigencias en materia arancelaria, en materia de servicios y en materia de bienes, que es la cláusula de adhesión. Además, que la cláusula de adhesión obliga a la seguridad alimentaria y de salud, y no es lo que está pasando en Venezuela. Pero ¿cómo queda ahora que Venezuela tomó, de hecho, la presidencia del Mercosur pro tempore y hay, cuando debe ser por unanimidad, criterios distintos en No Paraguay tiene que y tener, en Brasil? Julio César tiene que tener el acuerdo de todo. Eso no existe. Eso nada más aquí en Venezuela, que hay medidas de ¿Y hecho, ustedes ¿no? como diputados no se Impunidad. pronuncian sobre eso? No, evidentemente que no vamos a pronunciar. Brasil está pidiendo que se posponga esto para el mes de agosto. Esperemos que en el mes de agosto acuda la sensatez al señor Maduro y a la canciller, a fin de que primero resuelva los problemas estructurales que tenemos en nuestro país, entonces para que estos problemas no lo lleve también al Mercosur. ¿Cómo están las fuerzas políticas a nivel de Mercosur, a nivel de parlamentarios, digamos, del socialismo del siglo XXI y los que se oponen? Sí, hubo un cambio profundo el año pasado, o estos últimos meses, y ahora la agenda, como te estaba diciendo anteriormente, tiene que ver con los hechos sociales y no con un tema ideológico. Y estamos poniendo a la consideración de las comisiones el debate público. Por eso que venimos la semana pasada con una audiencia pública. Porque los parlamentos no solo tienen que ser expresión de los diputados, aunque son representaciones del pueblo, tiene que haber una participación de la sociedad civil. La sociedad civil se expresó, tanto a los trabajadores de Corpolec, que explicaron ahí ante los parlamentarios del Mercosur cuál es la gravedad de las contrataciones colectivas en materia de energía, como los productores del campo, que está en una situación dramática en el campo venezolano. ¿Qué otras comisiones funcionan así también como la de ustedes? Además de la comisión en la cual este servidor está presente, hay comisiones vinculadas a la tecnología, información y comunicaciones. La Comisión de Derechos Humanos estuvo hace 3, 4 semanas, en la cual detalló, pues, la severa crisis en materia de derechos humanos. Los parlamentarios quisieron visitar a Antonio Ledesma, a Leopoldo López ni se diga, ¿no? Ni siquiera pudieron llegar 2 cuadras antes. A los presos políticos quisieron ir a la tumba, que es el lugar del horror de América Latina, lo que es la tortura de los estudiantes venezolanos,
y no fue tampoco posible. Todo esto va a ir a la sesión del 12 de este mes y vamos a solicitar en primer lugar de que se establezca una comisión mixta del Parlasur como de los diputados venezolanos para atender la crisis humanitaria y abrir un canal humanitario en materia de alimentación, y porque ya los productores del campo, ya se llaman asociaciones rurales, están prestos a colaborar con los productores del campo venezolano. En Venezuela nosotros vamos a interponer los recursos necesarios para pedir una ejecución forzosa a fin de que el Estado venezolano cumpla el Tratado de Adhesión de Parlasur. Seguimos conversando con Rafael Veloz, diputado del Parlasur. Vamos a compromisos y regresamos para hablar un poco también de otro tema que es la parte jurídica en América Latina, la justicia transicional y la justicia transaccional también internacional. Y además tú fuiste presidente de la Federación Interamericana de Abogados. Es buena una aproximación a esto. Ya regresamos.